Muy buenos días. En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo a mis compañeros de Deusto Business Alumni por esta invitación para esta presentación que la van a subir al canal de Deusto Business Alumni. Y básicamente lo que voy a tratar a lo largo de los próximos minutos es de contar cuál es la situación económica actual y cuáles son las perspectivas para el año en curso, para este año en el que de alguna manera el COVID, esta crisis sanitaria, nos está afectando. El guión que voy a seguir va a ser una breve introducción al efecto que tiene una pandemia de estas características en el conjunto de la economía y luego haremos un repaso por diferentes geografías de qué consecuencias y cómo está siendo la recuperación para terminar finalmente haciendo unas previsiones o por lo menos señalando cuáles son las previsiones para el año en curso. Bien, en principio una pandemia afecta en la economía y en la medida en la que de alguna forma implica un shock muy característico. Y esto lo podemos ver muy claro cuando estamos pensando en la etapa de confinamiento. Cuando nos encerramos en casa, dejamos de consumir o empezamos a consumir de otra manera y las empresas dejaron de invertir. En definitiva, la economía sufrió lo que denominamos un shock de demanda. Por otra parte, las empresas dejaron de producir, con los efectos que ello tiene en el mercado laboral. En definitiva, lo que llamamos un shock de oferta. Y, en principio, la reapertura de la economía implica que desaparecen ambos shocks, pero en la medida en la que, de alguna forma, se mantienen ciertas restricciones asociadas a eso que denominamos el distanciamiento social y que está afectando particularmente a determinadas ramas como puede ser la hostelería, el comercio, etcétera, podemos decir que todavía la pandemia está teniendo efectos en la economía y todo lo que es inversión, consumo y producción vienen afectados. Y esto seguirá así hasta que no consigamos eso que los expertos denominan la inmunidad de rebaño. Bien, en cualquier caso, sí es importante, si hacemos un repaso por las diferentes geografías, es importante darnos cuenta de que las crisis, el impacto ha sido distinto, depende en qué zona geográfica. Comenzando por China, ciertamente fue donde allí se originó la pandemia y el efecto, la gran caída del Producto Interior Bruto se produjo en el primer trimestre de 2020. A partir de ahí, la economía china ha tenido un crecimiento absolutamente espectacular, a lo que seguramente también ha ayudado su sistema político. Si miramos en cambio a Estados Unidos y a Europa, ciertamente los efectos de la pandemia continúan y todavía no estamos en una situación equiparable a la situación de prepandemia. Concretamente, el PIB de Estados Unidos está un 2,5% por debajo de la situación anterior a la pandemia y en el caso de la eurozona un 5% por debajo. La razón por la que la eurozona está por detrás es también muy sencilla, es que el efecto de la pandemia ha sido más intenso en el caso de la eurozona y además ha sido donde se han tomado las medidas más restrictivas. Pero es cierto que la recuperación está en marcha. Y la recuperación de esta situación que estamos viviendo está siendo distinta a la de crisis o recesiones que previamente hemos tenido. Es concretamente el sector industrial el que, de alguna manera, está liderando esta recuperación. Y aproximadamente, allá desde más o menos mayo del año pasado, de 2020, el sector industrial comenzó a repuntar con fuerza. Y concretamente, en la transparencia se puede ver qué está sucediendo con la producción industrial. Prácticamente en todas las zonas en los países desarrollados, tanto en Estados Unidos, en la eurozona o en los países de la OCDE, la situación de la producción industrial está al nivel de la situación previa a la pandemia. Mirándolo desde otro punto de vista, podemos también fijarnos en el índice de gestores de compras. El índice de gestores de compras, podemos ver, es un indicador de expectativas y podemos ver cómo el índice manufacturero está claramente en zona de expansión, sus valores están por encima de 50 y podemos ver la impresionante recuperación que ha tenido a partir del mes de mayo del año pasado. Sin embargo, si miramos el índice de gestores de compras del sector servicios, ahí vemos cómo todavía, y sobre todo en el caso de Europa, estamos retrasados. Y es que, ciertamente, las medidas restrictivas están afectando particularmente a este sector, lo que hace que en estos momentos el índice todavía esté por debajo de 50 y, por tanto, en zona de recesión. Lógicamente, esto cambiará en el momento en el que esas restricciones se liberen de alguna manera y, de alguna forma, avancemos en ese proceso de vacunación. ¿Qué medidas se han adoptado para afrontar esta crisis? Bueno, en esta ocasión sí es importante decir que
A diferencia de crisis previas, las autoridades económicas globales han sido realmente contundentes y muy rápidas a la hora de actuar. Concretamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en marzo de 2020, la ley CARES básicamente supuso un paquete fiscal de aproximadamente 2 billones de dólares y justo Trump, a finales de su mandato, en diciembre, implementó otro paquete adicional de 1 billón de dólares con la intención, entre otras cuestiones, de apoyar tanto a las empresas como a los trabajadores. Y recientemente Joe Biden ha presentado un plan de infraestructuras de 2 billones de dólares que pretende de alguna forma financiarse a través de una subida del impuesto de sociedades desde el 21% hasta el 28% y que de alguna forma está también generando un debate muy interesante, ¿no? En lo que respecta a la Unión Europea, pues se suspendieron las reglas fiscales, las reglas que de alguna forma están marcadas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y eso de alguna forma ha permitido que los diferentes gobiernos hayan podido enfrentarse a la pandemia sin tener las limitaciones de ese déficit del 3% y de esa deuda del 60% con respecto al PIB. Y además de esta cuestión, ha habido un impulso muy interesante en Europa con los fondos Next Generation, que de alguna forma suponen una oportunidad de profundizar en la idea de una Europa más Europa y además que de alguna forma pues nos van a permitir también regenerar ese tejido industrial que previsiblemente se destruirá a raíz de esta crisis. En materia de política monetaria, ya en marzo de 2020, la Reserva Federal bajó los tipos al 0% y de alguna forma también provió de la necesaria flexibilidad para que fluyese el crédito en Estados Unidos. Y en el caso de Europa, se ha desarrollado el PEP, el Programa de Compras de Emergencia Pandémica, un programa enorme que de alguna forma está permitiendo que no haya problemas de emisión en los diferentes países de la Unión Europea. Y no solo eso, sino que además los diferenciales se mantengan acotados. Claro está que luego esto se traduce en determinadas consecuencias. Por un lado, en lo que respecta a los bancos centrales, las consecuencias es que sus activos se han incrementado muchísimo, ¿no? Y evidentemente eso a medio plazo, cuando empiece eso que denominamos el tapering, introducirá pues ciertas problemáticas de gestión que ya veremos a ver cómo las solventan, ¿no? Y quizá lo más llamativo viene por el otro lado, ¿no? Las consecuencias de la política fiscal expansiva que se ha estado aplicando, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues básicamente las cuentas públicas se han deteriorado sobremanera, ¿no? Si miramos los déficits de los diferentes países o el incremento de deuda que ha habido asociado a esta crisis de pandemia, han sido pues cifras absolutamente espectaculares. Mirando en el caso de España, pues el déficit ronda el 11% en 2020 y por otra parte la deuda pues está en estos momentos en torno al 120% del PIB. Y claro, esto automáticamente también nos introduce una pregunta que es muy pertinente. La pregunta es, ¿se puede embridar un endeudamiento de ese calibre? ¿Se puede de alguna forma conseguir lidiar con un endeudamiento del 120% del PIB? Por dar una nota optimista, yo considero que sí. En primer lugar, creo que hay que poner una premisa muy clara. Seguramente tenemos que tener una disciplina fiscal o demostrar una disciplina fiscal en el futuro, seguramente mejor o mayor que la que hemos tenido en el pasado reciente. Pero dicho esto, considero que sí es posible reducir el peso de la deuda en el PIB porque esta vez contamos con ayuda, ¿no? Con dos ayudas que yo diría que son muy importantes. En primer lugar, la política monetaria, ¿no? La política monetaria, como he dicho antes, está permitiendo que todos los gobiernos no tengan problemas a la hora de emitir y que además los diferenciales estén acotados. Pero es que realmente lo que está consiguiendo las últimas emisiones de la deuda pública española el coste está siendo prácticamente el 0%. Y eso está haciendo que el coste medio de la deuda en estos momentos se sitúe en un 1,8%. Y además, como el programa de emergencia pandémica todavía tiene cierto recorrido, esa reducción del coste medio de la deuda española va a continuar, va a profundizar. Si unimos esto a los fondos de Next Generation que hemos dicho antes, que nos van a permitir a lo largo de los próximos años, bueno, pues regenerar el tejido y en definitiva que el PIB crezca claramente por encima del coste de la deuda, esa es la razón que hay detrás de que piense que ciertamente el peso de la deuda con respecto al PIB puede disminuir a lo largo de los próximos años y existe esa posibilidad. Bien, pasando ya
a cómo se han comportado los mercados financieros más o menos desde comienzos de esta crisis, pues el curso pasado, obviamente, allá por comienzos del año, en el primer trimestre, el comportamiento fue muy negativo, pero ya prácticamente desde abril el comportamiento de la bolsa ha sido absolutamente espectacular. Claro, es que en un entorno de tipos tan bajo como el que estamos viviendo prácticamente no existe otra alternativa. Y ciertamente, además, a partir del mes de noviembre, cuando ya las vacunas empezaron a vislumbrarse como una realidad, todavía su comportamiento fue mucho más espectacular. Sí es cierto, y se puede ver en la transparencia, cómo ha habido un cierto desacople de la bolsa europea con respecto al resto de las bolsas, o al menos de la bolsa china, que es lo que y la bolsa americana. Pero ciertamente también en este último mes, en el mes de marzo-abril, ha tenido también un comportamiento muy bueno la bolsa europea. Pasando ya a España y analizando los datos de España, podemos ver en la transparencia que la caída del Producto Interior Bruto ha sido, en el año 2020, ha sido del 9%. Pero sí que es cierto que tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento ha sido muy dispar según qué componente. Si nos fijamos en la perspectiva de la oferta, podemos ver que el valor añadido bruto de la industria manufacturera, por decir así, algo así como el PIB de la industria manufacturera, pues se encuentra un 3,7% por debajo de la situación prepandémica. Es decir, la economía en su conjunto ha caído un 9%, pero la industria manufacturera menos que un 9%, porque ha estado sujeta a ese proceso de mejora que hemos comentado previamente, ese proceso de alguna forma de tirón del sector industrial a nivel global. Sin embargo, si nos fijamos en el valor añadido bruto de ramas como el comercio, la reparación de vehículos, transportes y hostelería, todavía se encuentra un 22,3% por debajo de la situación prepandémica. Es decir, por el lado de la oferta hay una gran disparidad si miramos al sector industrial o si miramos al sector servicios. Desde una perspectiva, desde la óptica, la demanda pasa algo parecido. En principio, el consumo de las familias ha caído prácticamente lo que ha caído el PIB. Es una caída del 9,4% en términos interanuales el cuarto trimestre de 2020. Pero si miramos a la inversión en vivienda, la caída ha sido mucho mayor que la del PIB. En estos momentos se encuentra un 17,2% por debajo del cuarto trimestre de 2019 y, sin embargo, la inversión en bienes de equipo está un 3,6% por debajo de la situación previa a la pandemia. Esto lo podemos ligar, la inversión en bienes de equipo la podemos ligar al comportamiento del sector industrial. Bien, ¿y cuáles son las expectativas de los componentes de la demanda en este entorno? Bueno, desde nuestro punto de vista, las expectativas, tanto para el consumo como para la inversión, son expectativas positivas. En primer lugar, la caída del consumo ha sido equivalente a la caída del PIB. Más o menos, hemos dicho antes que la caída ha sido del 9,4%. Pero la pregunta es, ¿por qué cae el consumo? Y aquí caben diferentes respuestas. Una de ellas es simplemente porque las familias, en un entorno de incertidumbre, lo que deciden es ahorrar en vez de consumir. Y efectivamente la tasa de ahorro en diciembre de 2020 ha subido al 19%. La otra alternativa es que las familias han dejado de consumir ciertamente porque no es posible consumir, porque hay restricciones que impiden que se consuma. Bien, de las dos alternativas nosotros nos inclinamos por darle más relevancia a esta última. Y fundamentalmente por una razón, porque la caída de la renta bruta disponible el año pasado fue del 3,4% y la caída del consumo ha sido mucho mayor. Es decir, esto nos hace pensar que ciertamente esa caída se ha debido más bien a que las familias no han podido consumir por las restricciones asociadas a la pandemia. Desde el punto de vista de la inversión, entendemos que hay un proceso también a nivel global, que ese comportamiento del sector industrial está haciendo que haya un proceso a nivel global de que la inversión está repuntando. Y desde ese punto de vista también esperamos que la inversión tenga un comportamiento positivo. Si miramos, sin embargo, el mercado laboral, ciertamente la tasa de paro ha pasado de ese 13,8% en el que estaba el cuarto trimestre de 2019 al 16,1% que estaba el cuarto trimestre de 2020. No es una subida muy importante, pero ciertamente hay que tener en cuenta los apoyos que ha habido a través de la figura de los ERTEs y que de alguna forma no están contabilizados como parados. Si miramos un indicador más sensible como es la afiliación a la Seguridad Social,
social podemos ver que todavía el ajuste no se ha cerrado. Aproximadamente pues, los afiliados totales están un 2% por debajo de los que estaban en la situación previa a la pandemia. Y centrándonos ya en las perspectivas del corto plazo, tal y como indica la transparencia, la vacunación es la solución, pero hay otras cuestiones que también son importantes. Bien, este es un tema clave, es decir, es muy importante que se alcance la inmunidad de grupo porque a partir de ese momento es cuando todas las restricciones se irán liberando poco a poco y eso hará que ciertamente se consiga esa reapertura de la economía, que desaparezcan en definitiva esos shocks a los que hemos hecho referencia al comienzo de la presentación. Pero efectivamente, tal y como apunto en la transparencia, en estos momentos hay una serie de temas que empiezan a preocupar. En primer lugar, hay una reflación a nivel global que se está traduciendo en un incremento de los precios y hay una cuestión que ahí de alguna forma se están preguntando muchos analistas y es que si esa reflación, si esa inflación que empieza a aparecer ciertamente va a hacer que de alguna forma las políticas monetarias, los diferentes bancos centrales tengan que replantearse la orientación de la política monetaria. Bueno, en nuestra opinión y en el momento en el que hacemos esta presentación, en abril, finales de abril, nuestra opinión es que no. Nuestra opinión es que el problema que estamos visualizando en estos momentos no es un problema de que va a haber un crecimiento sostenido de la inflación. Ciertamente, lo que sucedió el año pasado, ese shock de demanda fue superior al shock de oferta y los precios cayeron, pero a partir del tercer trimestre, cuando la actividad comenzó a repuntar con mucha fortaleza, los precios de las materias primas se incrementaron, el precio del petróleo se incrementó y tal y como se puede ver en la transparencia, el precio de las materias primas del sector industrial se incrementó bastante. Pero ciertamente eso, no pensamos que detrás de eso hay un proceso de crecimiento de la inflación sostenido. ¿Cuál es la razón? Bueno, en primer lugar, es importante darnos cuenta de que cuando se reabre la economía, cuando la economía de repente recibe en el tercer trimestre un shock de demanda o las empresas reciben ese shock de demanda, automáticamente eso hace que las empresas sufran ciertas tensiones a la hora de comprar materias primas y también ciertas tensiones a la hora de atender a la demanda. En definitiva, es razonable que en ese momento, en ese impasse de tensión, los precios se alteren y suban. Pero si nos fijamos fundamentalmente en la volatilidad del subyacente de Europa, de la zona euro, de la eurozona, ciertamente está afectada en estos momentos por tres cuestiones clave. Una de ellas es la subida del IVA, del tipo del IVA alemán al 19%. Alemania, como medida para tratar de luchar contra la crisis del coronavirus, bajó el tipo al 16% y ahora lo ha vuelto a subir al 19% desde comienzos del año. El segundo elemento que está afectando es el retraso en las rebajas en determinados países. Y el tercer elemento es que además ha habido un cambio en la composición de la cesta del índice de precios. Ciertamente, el hecho de que las rebajas se hayan retrasado en determinados países es un elemento que seguramente ha dejado ya de influir en el subyacente. Pero todavía viene el subyacente influido por los otros dos. De aquí a mediados de año, el cambio en la cesta seguirá afectando y a la segunda parte del año ese incremento del IVA al 19% va a afectar también al subyacente, incrementándolo aproximadamente un 0,4% más. Con todo, nosotros esperamos que la tasa subyacente se sitúe a finales del año en el 0,9% y para el próximo curso podría situarse en un 1,2%. En definitiva, no esperamos que haya problemas de inflación. Sí es cierto que estas previsiones tienen cierto sesgo al alza, porque si conseguimos que el proceso de vacunación avance y de alguna manera en verano puedan liberarse algunas restricciones, es perfectamente posible que en verano tengamos algunas tensiones de demanda relacionadas con paquetes vacacionales, es decir, todo lo que son tarifas aéreas, servicios de alojamiento y paquetes vacacionales, con lo cual puede haber un cierto repunte de inflación. Pero en cualquier caso, insistimos que nosotros, en nuestra opinión al menos, este proceso que estamos viviendo a nivel global no consideramos que vaya a ser sostenido. Por lo tanto,
entendemos que el Banco Central Europeo mantendrá los tipos al 0% todavía por un largo periodo de tiempo. Incluso esperamos que para final de año el PEP, el Programa de Compras de Emergencia Pandémica, se incremente en otros 500.000 millones de euros. Y finalmente, otro aspecto que es muy importante y que además ahora mismo, a finales de este mes de abril, los gobiernos tienen que presentar a la Comisión sus planes de resiliencia, sus planes para recibir esos fondos del Next Generation. Entendemos que es muy importante también la recepción de esos fondos, el que nos aprueben y el plan y que de alguna forma recibamos esos fondos, ¿no? Todos estos elementos son los elementos que de alguna forma están en juego en las previsiones que nosotros tenemos, ¿no? Y en esta última transparencia lo que estoy presentando son las previsiones que hicimos en diciembre del año pasado. Las corregiremos en cuestión de mes y medio, 2 meses, y de alguna forma las premisas bajo las que están hechas siguen estando ahí, es decir, el entorno sigue siendo incierto. El entorno es incierto porque no tenemos claro cuándo va a terminar el proceso de vacunación, cuándo vamos a alcanzar esa situación de inmunidad de rebaño. El entorno es incierto pues porque todavía esos fondos Next Generation están sujetos a que nos aprueben el plan y lógicamente, bueno, pues en el caso de España pues podemos tener ciertas tensiones con la Comisión Europea porque a su vez nos van a exigir algunas medidas, algunas reformas estructurales como son la reforma laboral o la reforma del sistema de pensiones, y ahí anticipamos que pueda haber ciertas tensiones. Con todo, nosotros en diciembre lo que esperábamos era una tasa de crecimiento en el entorno del 6,5% para el conjunto del Estado y del 7% para la comunidad autónoma del País Vasco. Ciertamente la premisa básica bajo la que estaban hechas estas previsiones era también que el proceso de vacunación iba a avanzar mucho durante el primer trimestre. Dado que eso no ha sido así, dado que es el segundo trimestre, el trimestre en el que ciertamente se está consiguiendo avanzar en este proceso de vacunación, entendemos que dentro de un mes y medio, cuando hagamos una corrección, ajustaremos a la baja estas tasas de crecimiento, pero no serán ajustes muy relevantes, entendiendo que para el verano habremos conseguido pues vacunar a una parte importante de la población, a la parte que seguramente más riesgo tiene. Y pues nada más, con esto finalizo mi presentación, agradeciendo de nuevo a mis compañeros de Alumni, y espero que el canal pues bueno, pues podáis ver la presentación todos y os guste. Un saludo.